La primera pista no fue un mensaje ni una llamada sospechosa. Fue un vaso. Un maldito vaso fuera de lugar. Un vaso que no debería haber estado en la mesa del salón a las 11 de la mañana, porque yo me había ido a trabajar a las 7 y Clara se suponía que salía de casa una hora después. Pero allí estaba. Con una marca de labios que no era la suya. Lo sé porque ella no usa pintalabios. Siempre ha dicho que le molesta la textura. Así que, ¿por qué había un vaso con una marca roja brillante sobre la mesa, junto a una servilleta arrugada y un cenicero con 2 colillas? Y lo más extraño, Clara odia que fumen en casa. Aquella mañana volví del trabajo a media jornada porque se cayó el sistema en la oficina y nos mandaron a todos a casa. No la avisé. No por nada, simplemente no lo vi necesario. Pero cuando abrí la puerta de casa, noté ese silencio incómodo. No el silencio habitual, sino ese tipo de silencio que parece contener la respiración de alguien que no quiere ser descubierto. El coche de Clara no estaba. Pero la puerta del baño sí, cerrada. Y el pestillo echado. Nada raro en sí, si no fuera porque escuché una toalla caer al suelo y el sonido inconfundible de alguien respirando con ansiedad. No dije nada. No llamé a la puerta. Solo fui al salón, vi el vaso, las colillas, y me quedé quieto. Esperando. Pensando. ¿Quién había estado aquí? ¿A qué hora? ¿Por qué no me lo dijo? Y entonces, como si todo estuviera coreografiado por el mismísimo diablo, vi algo más. Una chaqueta. Una chaqueta de hombre, colgada torpemente en la parte trasera de una de las sillas de comedor. Y no era mía. ¿Quieres saberlo mejor? No era la primera vez que veía esa chaqueta. La había visto antes. En una foto que Clara me enseñó hace un par de semanas. Una foto grupal del instituto donde trabajaba. Era del nuevo profesor de educación física. Se llama Iván. 30 y pocos, barba cuidada, sonrisa de cabrón encantador. En la foto, Clara tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia él, como si se sintiera segura. Cómoda. Ese día no hice nada. No golpeé puertas. No grité. No llamé a nadie. Me senté en el sofá, miré el vaso, las colillas, la chaqueta, y respiré. Cuando Clara salió del baño, con el pelo aún húmedo y la cara sin maquillaje, fingió sorpresa al verme. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó. Se cayó el sistema en la oficina, respondí, sin moverme del sofá. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. Ella notó el vaso, miró rápido la chaqueta y luego volvió a mirarme a mí. Sabía que lo había visto todo. Sabía que no tenía escapatoria. Pero aún así, no dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa tensa. Y siguió caminando hacia la cocina. Ese fue el momento exacto en que supe que algo andaba muy mal. Y no tenía ni idea de hasta qué punto. Clara volvió a casa a las 6 en punto esa tarde, como si nada hubiese pasado. Había dejado su coche en el garaje como siempre, con esa parsimonia que usaba cuando sabía que tenía la sartén por el mango. La saludé sin mucho entusiasmo, fingiendo que no había pasado nada, pero en realidad llevaba todo el día dándole vueltas al mismo pensamiento: si ese tío había estado en mi casa, si se había duchado aquí, si usó mis toallas, si ella se lo permitió sabiendo que podía volver yo en cualquier momento. No pregunté. No tenía sentido, aún no. Solo observé. Y lo que vi esa noche me confirmó algo que no quise aceptar por la mañana: Clara estaba distinta, no nerviosa, no asustada, ni siquiera arrepentida, solo, distante, como si yo fuese el vecino con el que se topa en el ascensor y no su marido. Esa noche no hablamos mucho, solo lo necesario. Le pregunté por su día, me respondió con un bien, cansado, y luego se metió al cuarto a corregir exámenes.
Me quedé en el salón viendo cualquier mierda en la tele, pero en realidad no estaba viendo nada. Tenía la cabeza como una centrifugadora, y cuanto más pensaba, más claro lo tenía, no había sido la primera vez. Esa confianza para ducharse, para dejar colillas en mi salón, para colgar la chaqueta en una silla como si fuera su casa, todo indicaba costumbre. Yo había llegado por error, y ella ni siquiera se molestó en inventar una excusa convincente. Solo cerró el pestillo, se duchó y cuando salió actuó como si no hubiera nada fuera de lugar. Eso era lo que más me jodía, esa frialdad, esa cara de póker que siempre pensé que no podría tener conmigo. Pero la tenía. Y muy bien entrenada. Pasé toda la semana observando. Me tomé unos días libres, le dije que me tocaban por convenio. No sospechó nada. Yo me levantaba con ella, me hacía el que trabajaba en remoto, respondía correos, salía a hacer la compra y volvía a tiempo para ver cómo entraba ella por la puerta a las 4 de la tarde, como cada día. Todo normal, demasiado normal. Ni una llamada rara, ni un perfume distinto, ni una sonrisa fuera de lugar. El único día que llegó más tarde fue el jueves. Dijo que se quedó a corregir con una compañera. Julia, la de historia. La misma que lleva de baja desde hace 3 semanas por una operación de rodilla. Yo no dije nada. Solo asentí y preparé la cena como si no supiera que me estaba mintiendo en la cara. La siguiente pieza llegó el sábado. Fui al trastero a buscar una caja de cables que necesitaba para montar una estantería y, entre las cosas de Clara, encontré una pequeña bolsa de deporte. No era suya. No tenía marca, solo una etiqueta con un nombre, Iván. Dentro había una camiseta arrugada, unas deportivas viejas y un desodorante. Nada raro. Nada fuera de lugar. Excepto que esa bolsa no estaba ahí hace una semana, y desde luego no era mía. Cerré la bolsa, la volví a colocar donde estaba y bajé a casa. Esa tarde me quedé callado, pensando qué hacer con esa información. Y fue entonces cuando decidí que no iba a confrontarla todavía. No iba a pedir explicaciones. Iba a buscar la confirmación definitiva. Necesitaba verla. No bastaban los detalles, los gestos o las mentiras. Tenía que verla con mis propios ojos. El lunes, antes de que ella saliera al trabajo, le dije que tenía que ir a Madrid por unos días. Le mentí. Le dije que me habían pedido unos informes urgentes y que debía estar allá por lo menos 3 noches. Me besó rápido, como siempre, y me deseó suerte. A las 8 salí en mi coche, tomé la autovía y, a los 20 minutos, di la vuelta. Dejé el coche aparcado en casa de un amigo en otra zona de la ciudad y pedí un taxi de vuelta a mi propio barrio. Me escondí en el coche de mi cuñado, que me lo prestó sin hacer preguntas. A las 9, el coche de Clara salió del garaje. La seguí. Fue a su trabajo, o eso parecía. Entró al instituto, estuvo allí hasta poco antes de las 2. Luego salió. No fue a casa. Condujo directo a una zona de chalets, una urbanización a las afueras que no me sonaba de nada. Aparcó frente a uno de los chalets, bajó del coche y tocó el timbre. Un hombre abrió la puerta. No era difícil reconocerlo. El cabrón de la chaqueta. Alto, con ese aire de gimnasio barato, barba perfectamente perfilada y sonrisa de gilipollas satisfecho. Clara entró sin mirar atrás. Cerraron la puerta. Y yo me quedé en el coche, sin moverme, sin respirar. 1 hora y 40 minutos. Eso fue lo que tardó en salir. Llevaba el pelo recogido, la misma ropa, pero algo había cambiado. No se veía nerviosa ni preocupada. Parecía tranquila. Como si acabara de tomar un café con una amiga. Volvió al coche, se arregló un poco en el retrovisor y condujo de vuelta a casa. Yo esperé media hora y luego llamé a mi amigo para que viniera a buscarme.
No quería pensar. No quería hablar. Solo sabía que ahora sí, no había lugar a dudas. Lo había visto con mis propios ojos. Y esa noche, cuando Clara volvió a casa, me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos, y me dijo, «Oye, podríamos escaparnos el fin de semana, hace tiempo que no salimos solos». No le respondí. Solo asentí. Y me prometí a mí mismo que ese viaje lo íbamos a hacer, pero no para lo que ella creía. Salimos de casa el sábado por la mañana, con 2 mochilas, una maleta pequeña y su entusiasmo forzado. Durante el trayecto hacia Altea, Clara no paraba de hablar. Comentaba sobre lo bien que nos vendría desconectar, que últimamente estábamos tensos, que el trabajo le tenía agotada, que echaba de menos los fines de semana juntos. Yo asentía, soltaba frases cortas, fingía una atención que no sentía. Mi cabeza estaba en otra parte. En el coche de ese tipo. En sus manos abriéndole la puerta. En los 87 minutos que pasó dentro. En la bolsa de deporte en el trastero. En el vaso con pintalabios que todavía no había tirado. En su sonrisa de esa mañana, como si todo estuviera bien, como si yo no supiera nada. Cuando llegamos al hotel, ella se puso cariñosa. Me abrazó por la espalda mientras deshacíamos la maleta, me besó en el cuello, me preguntó si quería una ducha juntos. Le dije que no, que estaba cansado del viaje. Mintió al decir que lo entendía, pero se fue al baño igual, sola, cantando una canción absurda mientras cerraba la puerta. Yo me quedé en la habitación mirando la televisión apagada, sin saber cómo empezar. Porque sí, había planeado todo, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía claro si quería gritarle, si quería respuestas o si quería simplemente verla derrumbarse. Pensé en la forma más directa, sin rodeos, sin trampas. Esperé a que saliera de la ducha, con el albornoz mal cerrado, el pelo goteando y esa expresión de quien no tiene la menor idea de lo que viene. ¿Desde cuándo te acuestas con él?, le pregunté, sin levantar la voz. Se quedó de pie, frente a la cama, sin moverse, sin parpadear. Su cara cambió. No fue miedo, no fue culpa, fue algo más parecido al fastidio, como si yo le hubiera arruinado las vacaciones. ¿Qué dices? No repitas la pregunta. Ya la oíste. No sé de qué estás hablando, Marcos. De Iván. El de la chaqueta en nuestra casa. El que fuma cuando tú supuestamente odias el tabaco. El que te recibió en su casa el lunes mientras yo estaba en Madrid. Ese. ¿Te refresca la memoria? Clara se sentó en el borde de la cama, cruzó los brazos y me miró sin hablar. Luego sonrió, una sonrisa tensa, vacía, que no llegaba a los ojos. No pasó nada. Entraste a su casa. Estuviste casi 2 horas. Saliste con el pelo recogido y la cara de quien acaba de hacer exactamente lo que estás negando. No me mientas. No pasó nada, repitió, con más fuerza. Fui a hablar con él. Me estaba ayudando con una actividad del instituto. ¿Te duchaste allí? No. Entonces, ¿por qué saliste con el pelo mojado? Me mojé con la lluvia. No llovía, Clara. No había ni una nube. Guardó silencio. Bajó la mirada. Luego la levantó y me lo soltó como si hablara de cualquier cosa. ¿Está bien? Sí, estuve con él. Lo vi varias veces. No quería que lo supieras, pero ya está. ¿Qué quieres que diga? No contesté. Me quedé sentado frente a ella, sintiendo una rabia contenida que no sabía cómo manejar. Clara no lloraba, no pedía perdón, no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Me miraba como si yo fuera un problema que tenía que resolver. ¿Por qué?, pregunté al final. ¿Qué coño te faltaba? No lo sé, respondió encogiéndose de hombros. No es por ti.
No es porque me falte nada contigo. Simplemente pasó. Me sentía apagada. Con él me reía más. Me sentía ligera. No era algo serio. ¿Ligera? ¿Eso te parezco yo? ¿Una carga? No he dicho eso. Lo estás diciendo todo el tiempo. Con tu cara, con tu voz, con tus putas excusas. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Unos meses. No sé. 4, 5. Perdí la cuenta. ¿Te acostaste con él en nuestra casa? No. ¿Puedo creerte algo? Marcos. ¿Sí o no? No lo hice en nuestra casa. Nunca. Nunca metí a nadie en nuestra cama. Pero lo dejaste ducharse. Fumar. Sentarse en nuestro sofá. ¿Eso no es meterlo? Ya basta. No, no basta. No todavía. Clara se puso de pie, me miró con los ojos bien abiertos, por fin un poco temblorosos, pero todavía lejos de un verdadero arrepentimiento. Ya está dicho. ¿Qué más quieres? Quiero que me mires y me digas si alguna vez pensaste en decírmelo tú sola. Sin que yo tuviera que enterarme por casualidad. No lo sé. Quizás. Pero sabía que esto iba a pasar, que algún día lo ibas a notar. Entonces todo esto ha sido una obra de teatro, ¿no? No. He intentado salvar esto, pero tú también estabas distante. Yo. Sí. Estás siempre serio, callado. Como si nada te interesara. Como si solo estuvieras esperando a que yo hiciera algo mal. Y lo hiciste. Clara se volvió a sentar, más cansada esta vez. No dijo nada. Solo respiró hondo y me miró con resignación. Yo me levanté, cogí el teléfono y marqué el número del hotel. ¿Qué haces? Reservo otra habitación. No voy a dormir contigo esta noche. ¿Y ahora qué? Eso lo decides tú, Clara. Yo ya decidí que esto así no puede seguir. Volvimos de Altea el domingo por la tarde y no cruzamos más de 10 frases en todo el camino. Clara intentó hablar una vez, en un área de servicios cerca de Alcoy, pero le dije que no tenía nada más que decirle mientras estuviéramos dentro del coche. No gritó, no lloró, ni siquiera intentó justificarse otra vez. Solo asintió, como si estuviera cansada, como si aceptar mi silencio fuera la opción menos incómoda. Al llegar a casa, me encerré en el despacho con la puerta cerrada, abrí el portátil, y lo primero que hice fue escribir una lista. No una de cosas que perdí, ni de errores, ni de sentimientos, sino una lista fría, práctica, concreta, qué cosas eran mías, cuáles eran conjuntas, qué cuentas compartíamos, qué documentos había que revisar, qué accesos había que revocar. Después de una hora, tenía claro todo lo que necesitaba mover para dejar de ser parte de una pareja y convertirme en una persona sola, legalmente protegida y emocionalmente blindada. El lunes fui al trabajo como siempre, pero no dije nada a nadie. Por dentro iba con un ritmo distinto, más concentrado, más decidido. A mediodía me reuní con un amigo que trabaja en una gestoría y le pedí ayuda con algunos trámites, sin explicar nada. Solo dije que necesitaba revisar mis cuentas personales y hacer ciertos movimientos legales. Me ayudó a abrir una cuenta nueva, revisar el seguro de la vivienda y preparar un borrador de separación de bienes. El martes contraté a un cerrajero, sin decirle que cambiara las cerraduras de inmediato, sino que me preparara un presupuesto completo, uno que tuviera fecha y hora para actuar con precisión. El miércoles me reuní con un abogado. Ese día ya no tenía dudas. No era cuestión de si podía perdonar a Clara o no, era que no quería. Lo que había hecho, el cómo lo había manejado, su actitud durante la confrontación, todo eso me había dejado claro que ella ya no era parte de mi equipo, y una vez que llegas a esa conclusión, lo único que queda es ejecutar. Esa misma noche,
cuando ella llegó del instituto, le propuse cenar fuera. Aceptó sin preguntar demasiado, aunque se le notaba la tensión en los hombros. Fuimos a un sitio tranquilo, un restaurante que solíamos frecuentar hace años y que habíamos dejado de lado sin motivo. Durante la cena hablamos como dos personas que ya no comparten un proyecto, sino que están cerrando uno. No hubo discusiones, ni reproches, ni palabras amargas. Solo datos, preguntas prácticas, horarios, plazos. Le dije que había hablado con un abogado, que estaba organizando las cuentas, que no pensaba pelear por nada que no fuera razonable. Ella preguntó si quería divorciarme. Respondí que sí. Lo dije sin rodeos, sin pausa. Ella bajó la mirada y, por primera vez en todo el proceso, pareció afectada. Pero no me pidió que reconsiderara. Solo preguntó si podía quedarse en casa mientras encontraba algo. Dije que sí, con una condición. Quiero que dejes de verlo. No por mí. No por esta relación, porque ya está rota. Sino por respeto básico. Si vas a vivir en la misma casa que yo unas semanas más, no vas a traer a nadie a escondidas ni vas a salir con él mientras yo aún estoy aquí. Está bien, respondió. No lo volveré a ver. No le creí. Pero tampoco me importaba. En ese punto, todo lo que decía me sonaba a trámite, a palabras dichas por compromiso, como las que se dicen en un velorio porque hay que decir algo. Al volver a casa, cada uno se fue a una habitación distinta. El silencio ya era lo normal, y por dentro, sentía que todo estaba en marcha. El viernes, ejecuté la primera parte de mi plan. Me llevé todos mis documentos personales, cambié la clave de acceso a mis cuentas, vacié mis pertenencias del trastero, y llevé una copia de los papeles de divorcio al despacho del abogado con la firma lista. No dije nada a Clara. A esa altura, mi objetivo no era hacerla sufrir, sino dejar claro que ya no tenía ningún poder sobre mí. El sábado por la mañana, mientras ella salía a hacer la compra, llamé al cerrajero. Cambió las cerraduras de la casa en menos de una hora. Dejé sus llaves sobre la mesa del salón, junto a una carta. La carta no tenía adornos, no tenía insultos, no tenía recuerdos. Solo una nota clara: Clara, a partir de hoy esta casa ya no es tuya. Tienes tus cosas empaquetadas en la habitación de invitados. El resto del mes puedes quedarte en el piso que mi hermano ha alquilado temporalmente. Te dejo la dirección. Las condiciones del divorcio están en el sobre cerrado. Si estás de acuerdo, firma y entrégalo al abogado. No hay nada más que hablar entre nosotros. Marcos. Cuando volvió, se encontró con la puerta cerrada. Tocó. No abrí. Llamó a mi móvil. No respondí. Me envió mensajes durante toda la tarde, algunos con insultos, otros con súplicas, y otros con ese tono manipulador que solía usar cuando quería evitar un conflicto. No caí en ninguno. Le respondí solo una vez: lee la carta. Todo está ahí. El lunes siguiente, Clara apareció en la oficina del abogado sin avisar. Entró directamente, sin pedir cita, y pidió hablar conmigo. El recepcionista me avisó por teléfono, y aunque no tenía la menor intención de verla, decidí aceptar. Ya había pasado todo el fin de semana sin saber de ella, más allá de los mensajes iniciales. Supuse que había leído la carta, recogido sus cosas y se había instalado en el piso que le ofrecí temporalmente. Pero no fue así. Clara no recogió nada. Se fue con lo puesto y se quedó 2 noches en casa de una compañera de trabajo, o eso dijo. Me lo soltó en cuanto se sentó frente a mí en la pequeña sala del despacho. Tenía el mismo gesto tenso del día en que la confronté en el hotel, pero ahora había algo más en su cara, una mezcla de rabia contenida y confusión. No puedo creer que hayas hecho esto así, fue lo primero que dijo. No me dejaste muchas opciones, le respondí, sin levantar la voz.
¿Y echarme de la casa sin siquiera hablarlo era la única salida? No te eché. Te ofrecí otra vivienda, temporal, cómoda, sin coste, mientras firmamos el divorcio. No te puse en la calle. Fuiste tú quien eligió no recoger nada. ¿Y te parece normal dejar una carta sobre la mesa, como si yo fuera una extraña? Después de todo lo que hiciste, ya no eras parte de mi casa. Ni de mi vida. Clara se apoyó en la mesa con los codos, se llevó las manos a la cara y suspiró. No lloraba. No intentaba dar pena. Pero sí buscaba algo. Quizá entendimiento, quizá una forma de que todo este proceso dejara de sentirse tan real. No pensé que ibas a reaccionar así. Pensé que ibas a gritar, a enfadarte, pero no que ibas a borrarme de golpe. Llevo semanas borrándote por dentro. El día que me mentiste sin pestañear fue el día en que decidí dejar de creerte. Todo lo demás fue logística. Sé que te fallé, pero esto es consecuencia. No venganza. Te habría dolido igual, incluso si me hubiera quedado callado. Se hizo un silencio largo. Clara jugaba con sus llaves sobre la mesa. Las mismas llaves que ya no abrían ninguna puerta. Me miró, y por primera vez en semanas, bajó el tono. No pensé que te dolería tanto. Claro que dolió. Me rompió por dentro, pero eso no significa que iba a rogarte o que iba a esperarte. No te fuiste por necesidad, te fuiste por decisión. Y yo decidí no quedarme parado mirando cómo tirabas todo por la borda. No es tan simple. Claro que lo es. Fuiste infiel. Lo ocultaste. Me mentiste. Lo negaste hasta que te mostré pruebas. Y después de todo eso, tu reacción fue un ya está dicho. ¿Qué parte de esa actitud merecía compasión? Ella agachó la cabeza, esta vez sin respuestas. En su rostro había incomodidad, no tristeza. Le costaba aceptar que yo no estaba dispuesto a ceder. No podía lidiar con no tener el control. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Ahora esperas. Ya tienes el borrador del divorcio. Si estás de acuerdo, firmas. Si no, lo hablamos con los abogados. Pero no voy a pelear por nada. No quiero quedarme con nada tuyo. Solo quiero terminar esto lo antes posible. ¿Y después de eso no quieres volver a verme? No. Ni hablar, ni saber cómo estoy. No. Ni aunque lo intentara arreglar. No lo vas a intentar. Ya lo habrías hecho. Clara se echó hacia atrás en la silla, derrotada. En su cara no había lágrimas, pero sí esa expresión que tienen las personas cuando se dan cuenta de que no pueden revertir una decisión. Durante años creí que si alguna vez pasaba algo así, si Clara me traicionaba, el dolor me paralizaría. Pero en ese momento no sentía dolor. Sentía firmeza. Estaba tomando una decisión sin titubear. No por orgullo, sino porque ya no había nada que recuperar. ¿Puedo recoger mis cosas esta semana? Sí. El sábado. Yo no estaré en casa. Puedes entrar con las llaves de repuesto que dejé en la caja de seguridad. Solo necesito que me avises cuando termines para volver. No me odias, ¿verdad? No. Pero ya no te respeto. Y sin respeto, no queda nada. Se levantó, dudó unos segundos y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sentado en esa sala durante varios minutos. No porque necesitara pensar, sino porque por fin sentía que todo estaba donde debía estar. Había dicho todo lo necesario. Había dejado claro mi posición. Y sobre todo, había cerrado el capítulo sin permitir que se convirtiera en una discusión interminable. Lo que pasó no lo podía cambiar, pero como terminaba sí era mi elección. Y eso era lo único que me importaba.
Han pasado 3 semanas desde esa última conversación con Clara y hoy firmamos el divorcio. No hubo drama, no hubo discusiones, ni siquiera nos cruzamos más de 4 palabras. Entramos por separado, nos sentamos frente al abogado, él leyó los términos, ambos firmamos, y salimos por puertas distintas. No hubo abrazos, ni despedidas, ni gestos de nostalgia. Solo silencio. Me subí al coche, encendí el motor, y por primera vez en todo este proceso, no sentí rabia, ni tristeza, ni decepción. Sentí una calma seca, una certeza interna de que hice lo correcto. No me dejé arrastrar por el resentimiento, no busqué castigarla más de lo necesario, no recurrí a venganzas teatrales ni escándalos. Le di lo justo. Me quedé con lo justo. Me fui con lo justo. Durante estos días, mucha gente me ha hecho la misma pregunta, ¿cómo estás? Al principio respondía con evasivas, con frases hechas, diciendo que estaba bien o que lo llevaba con tranquilidad. Pero la verdad es que ni yo sabía cómo estaba. Solo tenía una rutina. Me levantaba temprano, iba al trabajo, comía solo, volvía al piso donde ahora vivo, ponía una serie sin prestar atención, cenaba lo que fuera y me dormía sin pensar mucho. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. Estaba en pausa. Una pausa necesaria. Una etapa donde no se avanza ni se retrocede, solo se sostiene. Es ahora cuando empiezo a notar pequeños cambios, detalles que no parecen importantes, pero que indican que algo dentro de mí empieza a moverse. El otro día volví a correr, algo que no hacía desde hace meses. Salí sin planearlo, sin música, sin cronómetro. Corrí hasta que me dolieron las piernas. Y cuando volví, me senté en un banco, miré el móvil y borré su número. No porque quisiera olvidarla de golpe, sino porque ya no necesitaba tener esa línea abierta. He pensado mucho en todo lo que pasó. No para buscar culpables ni revivir momentos, sino para entender en qué momento dejamos de estar en el mismo lugar. No fue solo la infidelidad. Eso fue la consecuencia. La raíz estuvo en los años anteriores, en la rutina que nos tragó sin darnos cuenta, en las conversaciones que se volvieron automáticas, en los gestos que se hacían por inercia. Yo no justifico lo que hizo. No hay ninguna razón válida para mentir, para cruzar esa línea sin hablarlo antes. Pero tampoco voy a fingir que nuestra relación era perfecta. Ambos nos perdimos dentro de una comodidad falsa, donde el silencio pesaba más que cualquier discusión. Ella encontró a alguien que le dio una sensación de novedad, de ligereza, como dijo aquella vez. Yo no vi venir nada porque confiaba ciegamente. Y esa confianza fue la que más dolió cuando se rompió. Hoy, al salir del despacho del abogado, tomé una decisión pequeña pero significativa. No volví directamente al piso. En lugar de eso, llamé a mi hermano y le propuse ir a comer. Él sabía que firmaba el divorcio hoy, pero no dijo nada. Solo me preguntó a qué hora y dónde. Nos sentamos en una terraza tranquila, pedimos arroz al horno y cerveza, y durante casi 2 horas hablamos de cualquier cosa menos de Clara. Me hizo bien. Me recordó que hay vida fuera del desastre. Que hay gente que sigue ahí, que no desaparece cuando todo se cae. Esa comida fue más terapéutica que cualquier charla con psicólogos. No porque resolviera mis problemas, sino porque me hizo sentir acompañado sin necesidad de explicarlo todo. Después de comer, caminé solo por las calles del centro. Miré escaparates, vi a parejas pelear por tonterías, escuché a un grupo de adolescentes reírse a carcajadas y sentí que el mundo seguía su curso sin depender de mis desgracias. Fue un golpe de realidad necesario. No soy el primer tipo al que le rompen el matrimonio. No soy el último. Y tampoco soy una víctima eterna. Lo que viví me cambió, sí, pero no me destruyó. Me hizo más consciente. Más claro. Más práctico. Y, sobre todo,
más selectivo con lo que permito en mi vida. No sé cuándo volveré a enamorarme. No sé si quiero, si estoy preparado, o si tengo ganas de arriesgarme otra vez. Pero tampoco me niego la posibilidad. Solo sé que ahora mismo quiero estar bien conmigo mismo. Quiero recuperar mis espacios, mis hobbies, mis silencios. Quiero volver a tener una rutina que no me pese. Quiero levantarme por la mañana sin sentir que todo es provisional. No busco una vida perfecta. Solo una que tenga sentido para mí, sin mentiras, sin doble fondo, sin esa incomodidad constante de no saber quién duerme a tu lado de verdad. El sábado iré a recoger lo último que me queda en el antiguo trastero. Clara ya no vive en la casa. La puso en alquiler y se mudó a otro barrio. No he vuelto a verla. No he buscado saber nada de ella, y si alguien me la menciona, cambio de tema sin hacer ruido. No porque me duela, sino porque ya no me interesa. Su historia y la mía terminaron. Lo que venga después ya no nos incluye a los dos. Solo a uno. Y ese uno soy yo. Esta etapa se cierra aquí. Sin finales felices, sin reconciliaciones, sin promesas. Solo con hechos, decisiones y consecuencias. Y eso me basta.